5 de julio de 1942, las 2:47 de la mañana, Golfo de Vizcaya, 300 millas al oeste de Francia. El mundo es un vacío de tinta negra. No hay luna, no se ven estrellas bajo la nubosidad baja. El único sonido es el rítmico choque de las olas contra el casco de acero y el grave rugido de los motores diésel. Capitán Leutnant Jürgen von Rosenstiel, comandante del U-502, está en la torre de mando. Tiene 30 años y dirige una tripulación de 52 hombres. El aire tiene ese inconfundible olor a guerra naval, una mezcla de aire de mar, petróleo quemado y el sudor de hombres que no han visto una ducha en semanas. Para Rosenstiel y sus hombres, esta oscuridad absoluta no es aterradora. Ella es una manta de seguridad. Ella es la única amiga que tienen. Saben que en esta oscuridad son invisibles. Los vigías otean el horizonte con binoculares, relajados, disfrutando del aire fresco mientras el submarino recarga sus baterías en la superficie. Se sienten intocables. Lo que Rosenstiel no sabe, lo que ninguno de sus vigías puede ver, es que la sentencia de muerte del U-502 ya ha sido firmada a kilómetros de distancia. Sin previo aviso, el zumbido amortiguado del motor de un avión corta el silencio. Antes de que se pueda gritar la orden de inmersión, el universo cambia. Un rayo de luz blanca, con la intensidad de 22 millones de velas, atraviesa la noche y transforma al U-502 en el escenario más brillante de la Tierra. El depredador acaba de convertirse en presa. En este episodio sobre la historia secreta de la Segunda Guerra Mundial, analizamos el momento exacto en que la batalla del Atlántico cambió para siempre. Comprenderás cómo una innovación tecnológica británica, conocida como Lake Light, anuló la mayor ventaja estratégica de los submarinos alemanes, la invisibilidad nocturna. Si buscas comprender las tácticas militares reales, el terror psicológico de las tripulaciones de los submarinos y cómo la tecnología de radar y aviación decidió el destino de miles de marineros, estás en el lugar correcto. La historia que contaremos hoy no trata de héroes invencibles, sino de cómo la ingeniería convirtió el océano Atlántico en un matadero iluminado. Para comprender el pánico que se apoderó del puente del U-502 esa noche de julio, primero debemos comprender la arrogancia matemática de la Armada alemana. Hasta ese momento, el almirante Karl Dönitz, comandante de la fuerza submarina, operaba con una lógica férrea. Alemania estaba ganando la guerra en el mar por una cuestión de logística. En 1942, los submarinos, en particular el omnipresente tipo 7, estaban hundiendo barcos aliados más rápido de lo que los astilleros estadounidenses y británicos podían construirlos. La táctica era brutalmente simple, la Rudeltaktik o táctica de manada. Los submarinos se desplegaron, localizaron un convoy y atacaron en grupo, coordinados por radio, masacrando a la marina mercante. Pero esta máquina de muerte tenía un talón de Aquiles físico. Los submarinos de la Segunda Guerra Mundial no eran verdaderos submarinos, eran torpederos que podían sumergirse temporalmente. Bajo el agua, impulsados por motores eléctricos y baterías pesadas, eran lentos, ciegos y tenían un alcance ridículo. Un Type 7 que viajara sumergido a máxima velocidad agotaría sus baterías en menos de 2 horas. Esto significó que inevitablemente todos los submarinos tenían que subir a la superficie. Tuvieron que salir a la superficie para respirar, utilizar los motores diésel y recargar las células de energía. Dönitz lo sabía, los británicos lo sabían, y la solución alemana era obvia: pasar el día sumergidos, escondidos de los aviones patrulleros y salir por la noche. La noche pertenecía a la Kriegsmarine. En la oscuridad del Atlántico Norte, un submarino gris oscuro emergió a la superficie y era invisible a más de 100 metros de distancia. Un avión podría pasar directamente por encima y no ver absolutamente nada.
Los comandantes alemanes escribieron en sus cuadernos de bitácora con total confianza: superficie segura, oscuridad total, recarga. Cenaron en cubierta, fumaban cigarrillos. La noche era su santuario. Sin embargo, al otro lado del Canal de la Mancha, el comando costero de la RAF estaba desesperado. Habían desarrollado el radar ASV Mark II, un radar aire-tierra que operaba a una longitud de onda de 5 pies. Sobre el papel fue una maravilla. El radar pudo detectar el eco de un submarino en la superficie a casi 20 kilómetros de distancia. Pero hubo un problema técnico catastrófico, un fallo que convirtió esta ventaja en frustración. El radar tenía lo que los científicos llamaron retroalimentación de pulso y una zona muerta. Cuando el bombardero se acercó al objetivo, la señal del radar quedó saturada por las olas del mar que regresaban. Exactamente a 1 milla o unos 1.600 metros del submarino, el radar quedó ciego. La pantalla del operador se volvió borrosa e inútil. Piénselo desde la perspectiva del piloto. Vuela en total oscuridad, guiado por un pitido en una pantalla. Sabes que el enemigo está al frente, pero en el momento crítico, en los últimos segundos vitales para alinear el ataque, pierdes los ojos. Los pilotos lo llamaron el salto en la oscuridad. Tuvieron que volar el último kilómetro a ciegas, a 320 kilómetros por hora, rezando para poder detectar una mancha gris en el Mar Negro antes de estrellarse contra él o atravesarlo directamente. Era matemáticamente imposible. Los registros de 1941 muestran la inutilidad de esto. De 174 ataques nocturnos guiados por radar, solo 2 resultaron en hundimientos confirmados. Una tasa de fracaso humillante. Los alemanes interceptaron estas señales de radar, notaron que el avión se acercaba, pero sabían que tan pronto como la señal se volviera fuerte, el avión perdería contacto. Ellos se rieron. La tecnología británica era avanzada pero incompleta. Faltaba el eslabón final. Faltaba algo para llenar esos últimos 1.600 metros de ceguera. Y aquí es donde entra en juego la mente de un oficial que pensaba diferente a los demás. El hombre que tenía la clave para resolver la pesadilla atlántica no era un científico famoso, rodeado de pizarrones, ni un joven piloto con reflejos felinos. Su nombre era Humphrey de Burgh. A los 44 años, era un oficial de la RAF, al que muchos consideraban un burócrata de oficina. Su función oficial era la de oficial de personal. Sobre el papel hizo trámites. Pero Lake tenía una mente inquieta, moldeada por años de experiencia previa a la guerra y una obsesión por resolver problemas que otros decían que eran imposibles. Miró los informes de fracaso del comando costero y vio algo que nadie más vio: la necesidad de fusionar la luz con la velocidad. La idea de Lake era conceptualmente simple pero técnicamente suicida. Propuso montar un reflector naval, algo que normalmente pesaba toneladas y se encontraba en los buques de guerra, debajo del fuselaje de un bombardero bimotor Vickers Wellington. Cuando presentó el proyecto al Ministerio del Aire en 1940, la respuesta fue un silencio incómodo, seguido de un rechazo inmediato. Los ingenieros aeronáuticos se rieron. Enumeraban los problemas como quien lee una lista de compras. El peso desestabilizaría el avión. La resistencia aerodinámica de un reflector externo reduciría la velocidad y el alcance de la aeronave. Y lo más importante, la batería necesaria para alimentar una luz potente ocuparía todo el compartimento de bombas. Convertiréis nuestros aviones en balizas voladoras lentas y desarmadas, dijeron. Los artilleros alemanes agradecerán la iluminación adicional cuando nos derriben. Pero Ley no era del tipo que aceptaba el no de hombres que se sentaban detrás de escritorios de roble en Londres mientras los marineros morían en el mar helado. Sabía que la tecnología de filamentos ordinaria, como la de una bombilla doméstica o la de un faro de coche, nunca funcionaría.
La luz sería muy tenue y amarilla. Necesitaba la brutalidad del arco de carbono. Trabajando casi clandestinamente, a menudo en su tiempo libre y utilizando favores personales, Leigh desarrolló una torre retráctil. Fue una obra maestra de ingeniería improvisada. El dispositivo final fue una monstruosidad de 2 pies de diámetro. No utilizó una bombilla, sino 2 varillas de carbón que cuando se energizaron, crearon un violento arco eléctrico, generando una luz blanca pura y cegadora. La intensidad se midió en 22 millones de candelas. Para que os hagáis una idea de la violencia de esta luz, la luz de carretera de un coche moderno emite unas 3000 candelas. Leigh proponía colocar el equivalente a 7000 automóviles con luces altas apuntando a un solo punto, colgando del vientre de un avión de madera y tela que volaba a 500 pies de altura. Y para solucionar el problema de las baterías, utilizó un banco de acumuladores pesados, sacrificando parte de la carga de bombas, pero conservando lo esencial, las cargas de profundidad. La instalación en el bombardero Wellington, apodado cariñosamente Wimpy por las tripulaciones, transformó el avión. La torre del reflector se replegó dentro del fuselaje durante el vuelo de crucero para evitar crear resistencia. Pero el verdadero genio de Leigh no estaba solo en la iluminación, sino también en la coreografía del ataque. Creó un protocolo que requería nervios de acero tanto del piloto como del operador del reflector. La táctica funcionó así. El operador del radar detectó el submarino a 15 kilómetros de distancia. El piloto inició un descenso suave y silencioso, reduciendo la potencia del motor para minimizar el ruido. El avión se convirtió en un fantasma deslizándose en la oscuridad. El operador del radar cantó desde lejos 10 kilómetros, 5 kilómetros, 2 kilómetros. Entonces llegó el momento crítico, la zona muerta. A 1,5 kilómetros del objetivo, el radar estaba ciego. En ese mismo momento, la tripulación tuvo que confiar en las matemáticas puras. El piloto mantuvo un rumbo y velocidad constantes. En la nariz del avión, o burbuja inferior, el operador de Leigh Light bajó la torreta retráctil. No encendió la luz de inmediato. Si se encendía demasiado pronto, el submarino se hundiría. Si se encendía demasiado tarde, el avión pasaría por encima sin atacar. Volaron en absoluta oscuridad durante otros 15 o 20 agonizantes segundos. El olor a ozono llenó la cabina mientras el arco de carbón se calentaba. El protocolo dictaba que la luz debía activarse exactamente a media milla del objetivo. A esta distancia, el sonido de los motores del avión finalmente llegaría al submarino, pero ya sería demasiado tarde. La idea era sustituir el radar por luz en el último kilómetro. Fue un paso de testigo tecnológico. Donde la electrónica falló, la óptica en bruto tomó el relevo. La resistencia del alto mando solo se rompió cuando el número de pérdidas de buques mercantes se volvió insostenible. A mediados de 1942, el Escuadrón 172 de la RAF recibió sus primeras botas de agua modificadas. Los pilotos miraban con recelo este extraño artilugio que colgaba del vientre de sus aviones. Eran cazadores nocturnos, acostumbrados al fracaso, acostumbrados a regresar a la base con las bombas todavía en sus compartimentos, frustrados por saber que el enemigo estaba allí, pero era inalcanzable. No sabían que este cilindro de metal y vidrio estaba a punto de otorgarles el poder de los dioses. El entrenamiento fue intenso. Las tripulaciones necesitaban aprender a sincronizar perfectamente. El operador de la luz tenía controles manuales para girar el haz y enfocar la lente. No era solo un hombre que accionaba un interruptor. Era un francotirador que usaba fotones en lugar de balas. La primera vez que probaron el sistema en objetivos simulados frente a la costa británica, el efecto fue aterrador. Cuando el rayo alcanzó el agua,
La noche dejó de existir en ese cono de luz. Era como si el sol hubiera salido instantáneamente, enfocado en un único punto de dolor. En junio de 1942, los Wellington del Escuadrón 172 despegaron hacia el Golfo de Vizcaya. Volaban bajo, rozando las olas, cazando a lo largo de las rutas de tránsito donde los submarinos dejaban sus bases en Francia hacia el Atlántico Norte. A bordo de uno de estos aviones estaba el teniente de vuelo Jefferson Greaves, pilotando un Wellington equipado con el primer Lake Light operativo. La historia estaba a punto de escribirse con luz y explosivos. El juego del gato y el ratón en la oscuridad había terminado. El gato ahora tenía visión nocturna. Regresamos a la cubierta del U-502. Es la madrugada del 6 de julio de 1942. El capitán Rosenstiel sigue allí, sintiendo la brisa del Golfo de Vizcaya. El mundo está en silencio, pero a 800 metros de distancia, en el aire, el silencio acaba de ser roto por el clic de un interruptor de alto voltaje. El operador en el morro del bombardero Wellington activa la Lake Light. El efecto es instantáneo y violento. Para los hombres en la torre del submarino, no es como si se encendiera una luz. Es como una agresión física. 22 millones de candelas golpean tus retinas oscuramente dilatadas. Quedan ciegos al instante. El haz de luz es tan intenso que se refleja en la pintura gris húmeda del casco, creando un objetivo brillante y fantasmal contra el agua negra. El elemento sorpresa es absoluto. Rosenstiel se toma 2 preciosos segundos para protegerse los ojos y comprender que no es la luna, no es un rayo, es el enemigo. Grita la orden que todo submarinista se entrena para escuchar. ¡Alarma! ¡Tauchen! ¡Alarma! ¡Zambúllete! El sonido de la sirena de buceo corta el aire. La tripulación encubierta corre desesperada hacia la escotilla, resbalando sobre el acero mojado, luchando por entrar en el tubo protector mientras se abren las válvulas de lastre para inundar los tanques. Y aquí es donde entran en juego las matemáticas de la muerte. Un submarino tipo 7, operado por una tripulación experimentada, necesita 30 segundos como máximo para salir a la superficie y sumergirse a una profundidad segura donde el casco de acero protege contra explosivos. 30 segundos. Pero el avión británico, volando a 250 kilómetros por hora, recorre el último kilómetro en menos de 12 segundos. Haz los cálculos. 30 segundos para escapar, 12 segundos para impactar. El resultado de esta ecuación es una masacre. Cuando los últimos marineros alemanes saltan a la torre y cierran la escotilla, el Wellington ya está encima de ellos. El piloto ya no necesita el radar. Ve el submarino tan claro como el día. Ve la espuma blanca en la popa mientras el submarino intenta desesperadamente bajar el morro. El piloto tira ligeramente de la palanca y libera una secuencia de 4 cargas de profundidad Torpex. No caen al azar. Se liberan en un patrón de diamantes precalculado para rodear al submarino sin importar en qué dirección gire. Las cargas cayeron al agua. El avión ruge sobre nuestras cabezas y la luz aún ilumina el lugar de la ejecución. Segundos después, la presión hidráulica detona los explosivos. Para quienes se encuentran dentro del U-502, el mundo termina en un trueno de acero retorcido. Las ondas de choque golpean el casco como puños gigantes. Las luces interiores se apagan. Las soldaduras de las placas de acero se rompen. El agua fría e implacable del Atlántico invade los compartimentos de las baterías, mezclándose con ácido y creando cloro gaseoso mortal. El U-502, con sus 52 hombres, incluido el capitán Rosenstiel, inicia su descenso final hasta el fondo del Golfo de Vizcaya. No hubo supervivientes, no hubo ninguna llamada de ayuda, solo silencio, seguido de escombros flotando en el centro de atención.
Pero esto fue solo el comienzo. En las semanas siguientes, el escenario se repitió con aterradora frecuencia. El Atlántico Norte se convirtió en un campo de tiro. Los pilotos británicos, anteriormente frustrados por la zona muerta, ahora tenían una tasa de conversión letal. La combinación de radar para la aproximación larga y Lake Light para el ataque final era indefendible. Los informes alemanes de esta época revelan una confusión que raya en la histeria. Los comandantes de submarinos que sobrevivieron y regresaron a la base contaron historias de un sol artificial que apareció de la nada. No podían entender cómo los encontraron los aviones. Los alemanes tenían detectores de radar llamados METOX, apodados Cruz de Vizcaya. Se suponía que METOX avisaría cuando el radar enemigo estuviera escaneando el área. Pero Lake Light no emitía ondas de radio, emitió luz. METOX guardó silencio hasta que fue demasiado tarde. En este momento de inflexión histórico, necesito que se tomen un breve descanso. Si disfrutas viendo cómo la tecnología cambia el curso de la guerra y quieres que sigamos brindándote estas historias tácticas en profundidad, deja un me gusta ahora y suscríbete al canal. Esto le muestra a YouTube que eres parte de la élite que valora la historia real. Volvamos al Atlántico. El horror psicológico fue la segunda arma de Lake Light. El almirante Dönitz recibió informes de que las tripulaciones se negaban a salir a la superficie por la noche. La moral se desplomó. La oscuridad amiga se había convertido en traidora. Los hombres vivían en un estado de paranoia constante, mirando al cielo negro, esperando el rayo blanco que señalaría sus últimos 12 segundos de vida. En un intento desesperado por adaptarse, Dönitz ordenó que los submarinos dejaran de salir a la superficie por la noche. El orden se invirtió. Recargar las baterías durante el día. La lógica era que, durante el día, los vigías pudieran ver los aviones llegar desde lejos y sumergirse a tiempo. Fue un desastre. Durante el día, los bombarderos pesados estadounidenses y británicos podían ver los submarinos a kilómetros de distancia sin necesidad de luces. Las pérdidas continuaron aumentando. Entonces Dönitz intentó algo aún más radical y sangriento. Ordenó a sus comandantes: no se sumerjan, peleen. La orden era permanecer en la superficie cuando se encendiera la luz y utilizar las ametralladoras antiaéreas de cubierta para derribar el bombardero. Era el escenario de David contra Goliat al revés. Un submarino sentado en el agua, balanceándose entre las olas, intentando derribar un avión que avanzaba a 200 kilómetros por hora de frente, con la luz de 22 millones de velas cegando a los artilleros. El resultado fue lo que los historiadores llaman el Mayo Negro de 1943, el mes en el que se rompió la columna vertebral de la flota de submarinos alemana. En 31 días, 43 submarinos fueron destruidos. No dañado, destruido. Era una tasa de pérdidas insostenible. La marina alemana estaba perdiendo submarinos más rápido de lo que podía llevar tripulaciones al mar. Por supuesto, hubo casos de heroísmo suicida. El U-185, por ejemplo, logró derribar un bombardero atacante, pero poco después fue hundido por un segundo avión. La táctica de luchar en la superficie fue una invitación al suicidio colectivo. La Lake Light no solo iluminaba el objetivo, desorientó a la defensa. El artillero alemán disparó contra un resplandor blanco informe, mientras el piloto británico veía cada detalle de la cubierta enemiga. La batalla del Atlántico no terminó en un día, pero la ventaja estratégica cambió de manos esa primavera de 1943. Y todo fue gracias a un oficial de personal que decidió colocar un reflector de teatro en la panza de un avión. Pero, ¿qué pasó con los hombres que lucharon en esta batalla?
¿Y cuál fue el legado último de este extraño invento? 24 de mayo de 1943. El gran almirante Karl Dönitz, un hombre que rara vez mostraba emociones, se sentó en su cuartel general y envió un mensaje codificado a cada manada en el Atlántico Norte. El mensaje era breve, pero llevaba el peso de una derrota aplastante: retirarse. La batalla del Atlántico está temporalmente perdida. Las pérdidas son inaceptables. Los submarinos, los alguna vez invencibles lobos grises, giraron su proa hacia el sur y se retiraron. No fueron derrotados por una armada de buques de guerra ni por una nueva bomba atómica. Fueron derrotados en gran medida por una bombilla. El invento de Humphrey Legge, combinado con el radar, había hecho que el océano fuera demasiado pequeño para esconderse. Pero, ¿qué pasó con los hombres detrás de esta batalla tecnológica y humana? ¿Dónde están ahora en la historia? Humphrey de Verde Legge, el oficial de personal ridiculizado por los ingenieros, recibió la Orden del Imperio Británico, OBE, por su invento. Sin embargo, nunca buscó la fama. No escribió memorias alardeando. Legge murió en 1953, apenas 8 años después del final de la guerra, siendo relativamente desconocido fuera de los círculos de la aviación naval. Era un hombre común y corriente que tuvo una idea extraordinaria y tuvo el coraje de seguir adelante cuando todos los demás dijeron no. Su luz salvó, según estimaciones conservadoras, alrededor de 1 millón de toneladas de suministros aliados e innumerables vidas de marineros mercantes que no murieron congelados en el mar. Por otro lado, el destino fue mucho más oscuro. Werner Henke, el comandante del U-515, mencionado al comienzo de nuestro viaje, sobrevivió a varios ataques de Lake Light, pero fue capturado en 1944. No podía soportar el cautiverio. Atormentado por la guerra y temiendo ser juzgado como criminal de guerra, Henke fue asesinado a tiros mientras intentaba escalar la valla de un campo de prisioneros en Estados Unidos. Tenía 35 años. El destino de Henke refleja la tragedia de la fuerza submarina alemana. De todas las armas armadas de la Segunda Guerra Mundial, los submarinos tuvieron la tasa de mortalidad más alta. De los 40.000 hombres que sirvieron en los submarinos, 30.000 nunca regresaron a casa, 75%. La mayoría de ellos no tienen tumba. Descansan dentro de sus cascos de acero presurizados sobre el fondo oscuro del Atlántico, el mismo fondo al que los envió Lake Light. El propio Lake Light tuvo una vida operativa corta. A finales de 1943, los nuevos radares centimétricos hicieron que los reflectores fueran menos necesarios, ya que podían guiar a los aviones a ciegas hasta el impacto. Pero en ese año crítico, ese Mayo Negro, la luz marcó la diferencia entre la victoria y la derrota de Gran Bretaña. Esta historia nos deja una profunda reflexión sobre la naturaleza de la guerra. Tendemos a pensar en los conflictos militares como competencias de poder bruto. ¿Quién tiene el arma más grande, el tanque más blindado, el misil más rápido? Pero la batalla del Atlántico demuestra que la guerra es a menudo un duelo de adaptación. Los alemanes construyeron la máquina furtiva perfecta, el submarino. Los británicos no respondieron con un submarino mejor. Ellos respondieron cambiando el entorno. Se robaron la noche. Es una ironía poética y terrible. El arma más temida por los nazis no disparaba metal, disparaba fotones. La luz, símbolo universal de esperanza y claridad, se convirtió, para aquellos jóvenes marineros alemanes, en el presagio de la muerte. Esos 90 segundos de pánico bajo el haz blanco, escuchando el rugido de los motores que se acercaban, fueron el precio de la arrogancia tecnológica. Hoy en día, si sobrevuelas el Golfo de Vizcaya de noche, solo verás la apacible oscuridad del océano. Pero hace 70 años, esas aguas brillaron con la luz artificial de 22 millones de velas
iluminando el momento final de los imperios y de los hombres. La historia de Lake Light es un recordatorio de que en momentos de crisis absoluta, la solución a menudo no proviene de la fuerza bruta, sino de mirar el problema desde una nueva perspectiva. Literalmente, si esta historia ha iluminado una parte de la Segunda Guerra Mundial que desconocías, tu misión ahora es sencilla. No dejes que el algoritmo entierre este conocimiento. Haga clic en el botón me gusta para que YouTube muestre este vídeo a más entusiastas de la historia militar. Y lo más importante, suscríbete al canal y activa las notificaciones. La próxima semana nos sumergiremos en los archivos soviéticos para revelar la batalla de tanques que los libros de historia occidentales intentaron olvidar. No querrás perdértelo. Hasta entonces recuerda, la historia la escriben los vencedores, pero la viven los supervivientes. Cambio y fuera.